En su asiento, mis amados hermanos. Santo Dios, aleluya. La palabra dice, ahí el encabezado dice plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. El tema de hoy, aleluya, vamos a ver el tema de hoy, cómo reaccionar en la aflicción. Amén, porque muchas veces, ¿verdad?, cuando hay aflicción en nuestra vida, cuando hay pruebas, no sabemos ni cómo reaccionar. Aleluya. Bendito Rey Celestial. Entonces hoy vamos a aprender cómo vamos a reaccionar en medio de la aflicción. Como podemos ver, ¿verdad?, que el Salmo empieza, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Santo. Entonces, bendito Dios, el Salmo 13, escrito por David, comienza con estos dos versos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? El 1 y el 2, podemos ver ahí que dice ¿hasta cuándo? Podemos ver que empieza con una agitación, con una preocupación del alma muy fuerte. Y todo esto se mezcla de angustia y de sufrimiento y duda a causa del conflicto en el alma de David, ¿verdad? Bendito Dios. Por eso es ese hasta cuando vemos con signo de interrogación preguntando. David, el rey de Israel, posiblemente estaba, algunos dicen, por una enfermedad, pero más posiblemente estaba en una situación cuando era perseguido por Saúl para quitarle la vida. Y en medio de esta aflicción, pues él escribe este salmo. Bendito Dios. Entonces, David estaba tan presionado, tan afligido, tan angustiado. Por eso podemos ver, ¿verdad?, esa pregunta que él hace: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Estaba como la olla de presión. Todos conocemos, todos sabemos, ¿verdad?, cómo es la olla de presión. ¿Sí? Cuando empieza a hervir ahí adentro, pues la válvula sube la válvula y el vapor empieza a escapar y pues empieza a hacer el ruido. Así estaba David, a punto de explotar, como esa olla. ¿Hasta cuándo? Con esa angustia. Entonces podemos ver que aquí David utiliza o menciona estas 4 veces ¿hasta cuándo? 4 veces en el versículo 1 y 2. En esos 2 versículos hay 4 veces que dice ¿hasta cuándo? O sea, David siente que Dios lo ha abandonado. Entonces, ¿qué nos indica esto? Bueno, lo que nos indica es que la impaciencia humana frente al silencio de Dios, cuando el creyente sufre y parece que Dios no oye sus oraciones, ¿verdad? A veces está sufriendo y parece como que Dios no oye esas oraciones, como que Dios no contesta, como que Dios está callado. Amén. Y entonces David pues empieza a dudar en esa angustia. ¿Sí? Esa angustia se apodera de él. Ya no siente la comunión con Dios como antes. Por eso es que dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bendito Dios.
esa angustia o ese sentimiento de abandono por Dios es real, o sea, lo que pasó David. Y nosotros no somos la excepción. Quizás algunos pues han pasado, ¿verdad? Que claman al Señor y le dicen, ¿hasta cuándo? Quizás algunos no, pero no somos la excepción. Que un día vamos a pasar esta aflicción. Amén. Vamos a pasar esta aflicción. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa lucha interna. Y a veces esa lucha interna, ¿verdad? No queremos que nadie sepa cuando estamos desanimados. ¿Sí? Y entonces nada más nosotros ahí adentro estamos luchando. O sea, queremos tirar la toalla ya no queremos saber nada del Evangelio. Sí, decimos, no, pues ya voy a ir esta última vez a la iglesia y ya no voy a ir más porque ya no quiero ir, ya me cansé, ya Dios no me responde. Bendito Dios. La angustia se apodera de nosotros cuando pasamos problemas, ¿sí? Sobre todo cuando pasamos problemas de salud. Bendito Dios. Aleluya. Pero cuando oramos y abrimos nuestra alma, así como David, y le exponemos a Dios nuestra necesidad en oración, lo que estamos haciendo ahí es que estamos quitando el poder destructivo, ¿verdad? De la depresión, de esas cosas que nos deprimen, de esas cosas que nos afligen. Entonces podemos ver que la oración es el alimento del cristiano, es necesario, es nuestro motor. Porque si nosotros no oramos, pues estamos anémicas, es como comer y no tomar agua. ¿Qué pasa si come y no toma agua? Ya, agua, ¿sí no? Entonces, pues, tenemos que, la oración es indispensable en la vida del cristiano. Y cuando nosotros venimos a Dios, cuando estamos afligidos y venimos a Dios en oración, entonces, pues esa depresión, ¿verdad? O esa aflicción se va de nosotras. La aflicción allí sigue, pero esa paz que Dios pone, ¿verdad? En nuestro corazón, pues ya no estamos tan afligidos como al comienzo o como cuando no oramos. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver que David entiende eso y él clama a Dios con ese lamento, con súplica. Por eso es que es necesario, mis hermanos, orar así de esa manera. Porque si no oramos, como le digo, esa aflicción, esa depresión nos encarcela y nos hacemos esclavos de la tristeza. Siempre andamos tristes. Entonces, ¿qué hace falta ahí? Falta la oración, así como David clamaba. Aleluya. Pero hay una cosa también. Cuando hay aflicción en nuestra vida, esta situación nos empuja a que confiemos en Dios. Nos empuja a que oremos, a que corramos a Dios, a que dependamos de Dios. Por eso es que en ese aspecto debemos de darle gracias a Dios por las aflicciones que pasamos. Bendito Dios. Porque si no, si está todo bien, si todo es risa y risa, pues orar se nos olvida. Por eso es que a veces Dios nos llama por medio de esa aflicción, por medio de esa necesidad. Por eso es que a veces venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad, cosa que no debe de ser así, ¿verdad? Pero Dios usa esas cosas para que nosotros le busquemos, dependamos de Dios. Amén. Amén.
Aleluya. Porque pues si no pasamos por tribulaciones, como les digo, pues a veces estamos bien tranquilitos en casa. Bendito Dios. Pero muchas veces nuestra ignorancia, ¿sí?, de no saber vivir la vida cristiana, en la aflicción, pues reaccionamos de una manera equivocada ante los problemas, ante esas aflicciones. Por eso es que hoy es lo que vamos a aprender en este salmo, cómo vamos a reaccionar en esa aflicción, en ese problema, en esa situación difícil que todos pasamos en algún momento. Algunos lo están pasando, otros ya lo pasamos, pero viene otro, y así estamos, así es la vida cristiana. Amén. Y ahora vamos a aprender, basada aquí en el Salmo 13, cómo tenemos que reaccionar en esos problemas. ¿Sí? ¿Cómo debemos responder a esos problemas? ¿Y qué es lo que debemos hacer en medio de la aflicción, en medio de la soledad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia? Amén. Aleluya, eso es lo que vamos a ver. Espero que sí. Amén. Aleluya. Aunque sea algo que se nos quede. Entonces vemos la desesperación de David. La desesperación de David decía: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Amén. Como les digo, todos en algún momento en nuestra vida cristiana quizás nos hemos hecho esta pregunta. ¿O no se han hecho esa pregunta? ¿Hasta cuándo? Cuando Dios no le responde. Sí. Aleluya, en alguna necesidad. A veces dicen: no, pues es que yo oro y como que pues no veo la solución. Bendito Dios. ¿Sí? ¿A poco no en algún momento nos hemos sentido ignorados por Dios? Porque no responde nuestra oración, así como David. Aleluya. Y nos hemos desesperado. Bendito Dios. Pero a veces, pues el Señor dice: no, pues, o decimos: no, ya es mucho tiempo, Señor, y no responde. Bendito Dios. Pero Dios a veces permanece callado, y nosotros seguimos orando y Dios callado. Y ahí es donde viene esa desesperación en nuestra vida, así como David en estos dos primeros versículos. Aleluya. Y si no nos hemos hecho esa pregunta, pues un día va a llegar, porque un día vamos a estar pasando por una aflicción tremenda que va a llegar. Pero yo creo que todos hemos pasado y todos nos hemos preguntado, todos nos hemos hecho esa pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? Sí, porque todos los seguidores de Cristo en algún momento pues nos hemos sentido como David se sintió, ser ignorados por el Señor. Entonces David sentía que Dios ya no estaba al lado de él. David clamaba a Dios, sí, clamaba a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? O sea, esta pregunta indica un deseo intenso de liberación y una gran angustia en el corazón de David. Amén. Y no es fácil de evitar cuando estamos angustiados que caigamos en la impaciencia. Como seres humanos, todos somos muy impacientes. Queremos que Dios responda rápido. Queremos que ya oré hoy, ayer también oré y Dios no responde. Somos impacientes. Esa es nuestra naturaleza también. Pero tenemos que aprender a ser pacientes. Bendito Dios. Santo Dios.
Entonces lo que el Señor quiere es que aprendamos, ¿verdad? Que en la angustia, en la aflicción, seamos pacientes. Aprendamos, bendito Dios, a esperar en el tiempo de Dios, en ese tiempo de la aflicción. En la traducción lenguaje actual, en esos 2 versículos dice así: mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? ¿Debe seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. Santo. Aleluya. Entonces aquí podemos ver cómo salir, ¿verdad?, de esa depresión, así como David estaba tan presionado y realmente estaba en depresión. Bendito Dios. Podemos ver este salmo que nos enseña, ¿verdad?, de nuestra vida tan deplorable, ¿sí?, de nuestra alma humana. Usted y yo sabemos que Dios, de antemano sabemos que Dios no nos abandona. Pero aún sabiendo eso, a veces nos sentimos que Dios nos abandona, ¿sí o no? Amén. Pero sabemos que Dios no nos abandona. Cuando oramos y Él no contesta nuestras oraciones, nos angustiamos, nos desesperamos, así como David. O sea que ese es el problema del ser humano, de todo ser humano. Lo podemos ver en David. Aleluya. Sabemos que David sabía que Dios es omnisciente. Sin embargo, él sentía que Dios lo había abandonado. Bendito Dios. Entonces dice David: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El dolor en el corazón de David provenía de esa sensación de que Dios lo había olvidado y de que Dios se estaba distanciando de él. Sin duda, ¿verdad?, que David había enfrentado muchas peleas, muchas batallas, y él había ganado. ¿Sí? Cuando él sabía y sentía que Dios estaba con él, él tomaba esa valentía y él había ganado las guerras. Pero aquí podemos ver, él estaba angustiado. Bendito Dios. Sin embargo, sintiéndose distante de Dios, bendito Dios, pues podemos ver que David se desesperó, pero David sabía que Dios es omnisciente. ¿Por qué? Vamos al Salmo 139, porque él mismo escribió el Salmo 139. Él sabía eso. Santo Dios. Él sabía que Dios estaba presente en todos lados, que Dios no lo había abandonado, que Él estaba a su lado, porque Él escribió este salmo. El verso 7 y 8, si alguien ya lo tiene, lo puede leer. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Ahí tú estás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces podemos ver aquí que David sabía que Dios estaba ahí. Por eso dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú.
y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Todos mis caminos te son conocidos. Sin embargo, aquí podemos ver que David estaba angustiado, ¿sí? Aún sabiendo eso, él dice, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Y podemos ver que nosotros los humanos así somos. Somos un poco complicados, ¿verdad? Aún sabiendo que nuestro Dios es poderoso, es grande y está en todos lados, pero a veces nos sentimos así. Entonces David estaba sufriendo y parece que Dios no estaba oyendo sus oraciones. Y la angustia se apoderaba en él. Bendito Dios. En palabras sencillas o así como en nuestra oración, es como que si hubiera dicho David, o sea, en nuestras palabras sencillas, es como que si dijera, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo terminará esta situación por la que estoy pasando? ¿Acaso esto va a durar para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a responder? Bendito Dios. Y pues podemos ver, ¿verdad?, que nos identificamos con David aquí, porque pues así somos cuando pasamos alguna angustia. Alguna angustia, pero de esas angustias, pues angustias, ¿verdad? Porque hay de angustia a angustia, hay aflicción de aflicción. Bendito Dios. Entonces, cuando tenemos una aflicción, pues cuando Dios no nos responde, pensamos que eso nunca va a acabar. Y empezamos a desconfiar de Dios. Empezamos a desesperarnos. Empezamos a perder la paciencia, el gozo y la esperanza. Santo. ¿Sí? Pero clamamos al Señor y decimos, por favor, ayúdame. Y Dios queda en silencio. ¿Sí? Y a veces Dios responde también con el silencio. Amén. ¿Sí? No es que no responda, sino dice, espérate tantito. Espérate tantito ahí. Dice, pero no me dice nada. Espérate. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque siempre que oramos, Dios responde, o sea, sí responde, solo que algunas veces pues responde con un no, que casi no nos gusta, a veces responde con el silencio, ¿sí? Nosotros pensamos o queremos que Dios siempre nos responda pues con un sí, ¿verdad? Lo que le pedimos, pero no es así, ¿sí? Porque cuando profundizamos un poquito más en la palabra, nos damos cuenta pues de cómo Dios responde, ¿verdad? De diferentes maneras. O sea, Él siempre responde. A veces se queda callado y pues uno tiene que esperar. A veces dice no lo que pedimos y pues uno tiene que decir, pues bueno, Señor. Y a veces dice sí, pues gloria a Dios. Cuando nos responde y se resuelve el problema, es de, ay no, pues bendito sea el Señor. Pues ya uno bien contento, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces dice, olvidarás, esconderás tu rostro. Por supuesto, Dios no se olvidó de David, ¿verdad? Dios no ocultó su rostro de David, pero David sentía como que sí. Entonces, cuando tenemos esos sentimientos tan fuertes, los sentimientos crean, o sea, su propia realidad. ¿Sí? David sentía que Dios se había olvidado de él y sentía que Dios se estaba escondiendo. Así que en Cristo, pues el sentir de David es cierto. Pero cierto según lo que él sentía, no lo que Dios respondía, sino eso es lo que él sentía. Entonces, por eso es que a veces nuestros sentimientos nos traicionan.
Amén. Bendito Dios. Entonces, este Salmo 13, pues nos muestra esa realidad. Y David expresa honestamente lo que siente en medio de esa confusión, en medio de esa tristeza, en medio de esa desesperación. Entonces David ora a Dios, pero en su corazón David no pierde. Hay algo muy importante aquí. Bendito Dios, que él no pierde la soberanía y el señorío de Dios. Amén. Entonces los salmos nos enseñan que podemos clamar a Dios como David. Es válido, pero sin perder de vista la soberanía de nuestro Señor. Y aquí también lo que podemos aprender es que lo que nos enseña aquí es cómo salir de esos sentimientos de la depresión. Hermanos, sin duda alguna, el cristiano, pues, yo digo, va a pasar pruebas. Es normal que el cristiano pase pruebas. Todo cristiano debe de pasar pruebas. Eso es normal. Pero lo que sí no es normal es que nos quedemos estancados, sintiendo que Dios nos ha abandonado. Eso sí no es normal. Pero de que vamos a pasar pruebas, vamos a pasar. Unos más grandes, otros más chiquitos, dependiendo cómo Dios lo disponga, ¿verdad? O sea, más poquito. ¿Sí? Entonces, lo que no es normal es que nos quedemos estancados en esa aflicción, en esa prueba, y nos sintamos, no, pues Dios ya me abandonó, y como ya me abandonó, pues yo también me echo al abandono. Eso sí, no es normal. ¿Por qué? Porque vemos a lo largo de la palabra, ¿verdad? Todos los personajes bíblicos pasaron por aflicciones. También tuvieron duda. Esos grandes hombres de Dios se sintieron angustiados. Eso es normal. Como les digo, lo que no es normal es que nos quedemos ahí estancados. Santo Dios. Entonces, el problema con esto es que aunque tenemos esos sentimientos, porque fuimos hechos a imagen de Dios, y pues Dios nos puso esos sentimientos, ¿sí? Pero nuestros sentimientos, pues con la caída de Adán y de Eva, pues se vio afectado, ¿verdad? Se vio afectado nuestros sentimientos. Es por eso que no podemos confiar en lo que sentimos, en nuestro sentimiento. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, ay, pues yo no siento a Dios. ¿Sí? Porque confundimos, porque sabemos que Dios está. Dios es omnipresente, es omnisciente, o sea, Él está en todo momento y en todo lugar. Pero como no sentimos, pues confundimos con ese sentimiento caído. Amén. Entonces, por eso es que no nos confiemos mucho de lo que sentimos. No nos dejemos llevar por lo que sentimos. Aleluya, porque si el día que no sintamos nada, no vamos a querer nada de Dios. Así que no nos llevemos por los sentimientos. Bendito Dios. Entonces, cuando David dice aquí, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Es un lamento, no es una queja. Eso que quede bien claro también. Es un lamento, no es que se esté quejando. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre un lamento y una queja? La queja es que viene de un corazón resentido, de un alma dolido, de un corazón no perdonador. Y David no se está quejando. David se está lamentando, está suplicando.
¿Sí? Sí, porque David no está diciendo, oh pues ya Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar eso? Ya quítame. No, porque si no me quitas yo me voy a buscar otro Dios. Me voy a ir de la iglesia. Yo creo que Guadalupe, pero no ella, Guadalupe la Virgen, ¿verdad? Sí, yo creo que pues me hace más el milagro. Me busco otro Dios. O sea, no. David no se estaba quejando. Bendito Dios. David abre su alma, abre su corazón y se lamenta. Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? Le pregunta. ¿Sí? Entonces, la diferencia a un lamento es que no lleva resentimiento. Sin embargo, una queja sí. Así que David reconoce a Dios y abre su alma y se lamenta y dice, oh Señor. Por ejemplo, en Nueva Traducción Viviente dice así, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Bendito Dios. Entonces, cuando pasamos esas aflicciones, pues a veces o nos autoexaminamos o decimos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué ya no siento la presencia de Dios? ¿O por qué este problema? ¿O por qué esa prueba? ¿O por qué aquello? ¿Qué está pasando conmigo? Nos tratamos de aconsejar nosotros mismos. La desesperación de David consigo mismo y con los demás. Por eso dice, ¿hasta cuándo? Ahí en el verso 2, no sé si dice así así. El verso 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Sí? David se autoconseja solo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Bendito Dios. Por eso es que David, pues como se está autoaconsejando, él solito está hablando a su alma, pues por eso es que se desanima. ¿Sí? Entonces, el buscar el consejo en su propia alma lo había llevado a la tristeza. Entonces, por eso es que cuando nos desanimamos, cuando nos deprimimos, la respuesta no está en aconsejarnos o mirar dentro de nosotros, sino mirar a Dios. Amén. Amén. Muchas veces cuando nos enfrentamos a los problemas, pues es cierto, cuando pensamos en los problemas, pues nos deprimimos más, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un problema, pero si nos la pasamos pensando en nuestro problema y hablando con nosotros mismos y decimos, si no hubiera hecho aquello, si no hubiera hecho aquí, si no hubiera hecho ahí, no hubiera pasado esto y no, pues ya, nos deprimimos más todavía porque estamos dándole vuelta ahí en el problema, pensando en el problema. Pero cuando venimos al Señor y oramos por ese problema, entonces llega esa tranquilidad, llega esa sensación de paz en nuestro corazón. O sea que la oración aquí es lo más importante y la confianza en el Señor. Amén. Amén. Entonces dice David, ¿hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Sí? Entonces los que saben pues un poco de la Biblia saben que David pues tenía muchos enemigos. Uno de ellos pues era Absalón, el rey Saúl, los filisteos. Sí, tal vez nosotros pues no tenemos tantos enemigos como David. ¿Cuál será el enemigo del cristiano? ¿El mundo? ¿La carne?
Yo misma, Satanás. Bendito Dios. Pero hay algo que debe consolarnos, ¿verdad? Debemos saber que nuestros enemigos son los enemigos de Dios. Entonces, estos enemigos pues no saben con quién se meten, si se meten con nosotros. Eso es lo que tenemos que saber, que nuestro enemigo, si alguien pelea con nosotros, o el enemigo, pues pelea con Dios, porque somos hijos de Dios. Eso debe consolarnos. Amén. Aleluya. Entonces David pregunta, ¿hasta cuándo mis enemigos van a ser exaltados? O sea, van a estar brincando, van a estar saltando encima de mí. Parece que ellos han ganado la batalla, parece que me han ganado. ¿Hasta cuándo, Señor? Hazme justicia, por favor. Sí, porque podemos ver que David no quería perder en ninguna área, ¿verdad?, donde era atacado, y ver a su enemigo enaltecido sobre él. Sí, porque hay un enemigo en común entre nosotros y Dios, como le decía, pues el adversario, ¿verdad?, el diablo, porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Bendito Dios. Y nosotros a veces, en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, pensamos o decimos, parece que no avanzo nada, parece que el enemigo está ganando la batalla en mí, como que pues ya no tengo ganas de leer, ya no tengo ganas de orar, ya como que ya no quiero saber nada. Como al principio, sí, ya no tengo ganas, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero congregarme, no sé qué me pasa, como que el enemigo ya va ganando. Bendito Dios. Lo que tenemos que saber, ¿verdad?, que aunque veamos, o sea, que el enemigo está ganando, o en el mundo, por ejemplo, ahorita podemos ver que las leyes, pues lo que han aprobado sobre la ideología de género, ¿verdad?, que si alguien dice, bueno, pues si es hombre pero siente que es mujer, bueno, tú puedes ser mujer. O si el hombre dice, no, pues quiero ser perro, bueno, pues voy a ser, pues puedes ser perro. Tú te sientes perro, ¿no? ¿Sí? Y o quiero casarme con un árbol, bueno, pues cásate. O sea, todo eso como que, y en las escuelas, que sobre todo los niños, cómo los están reeducando, todo eso vemos que está ganando. Todo eso está ganando. Pero Proverbios 11:21 nos dice, aleluya, aunque ahorita lo vemos que está ganando, pero sabemos que tendrán su paga, ¿verdad? Sí. Aunque veamos todo lo contrario. Proverbios 11:21. Aleluya, santo. ¿Ya lo tiene? Si alguien lo tiene, lo puede leer con toda libertad. Amén. Adelante, Méndez. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Amén. Tarde o temprano el malo será castigado. Tendrá su paga, tendrá su castigo. Amén. Aunque veamos que por el momento están ganando. Aleluya. Pero en cuanto a nuestra persona, pues cuando decimos, no, pues como que ya no tengo ganas de orar, pues porque Dios no contesta, o trabajamos y pues ¿dónde están las almas? ¿Dónde están? Trabajamos y Dios guarda silencio, ¿sí?
Y pues sí, de hecho eso ha pasado y nos hablamos solos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué está pasando? Pero Dios sigue guardando silencio. Santo Dios, ¿en qué estoy fallando? Y como que nos auto queremos aconsejar, ¿verdad? Pero pues sabemos que eso es una mala decisión. Aunque Dios no contestara ninguna de nuestras oraciones, lo importante es que Él ya contestó nuestra oración o la mayor necesidad de que usted y yo teníamos, de que Él ya perdonó nuestros pecados. Amén. Ese es un milagro. El estar aquí es un milagro, no porque nosotros, ay, no, pues un día sentí, ay, como que quiero creer en Dios. No, es un milagro, porque por nosotros mismos, santo. Entonces, Él ya perdonó nuestros pecados. Y si eso no satisface nuestra alma, amén, pues no sé qué va a satisfacer nuestra alma, ¿verdad? Pero tenemos que saber que Dios es fiel. Cuando menos esperemos, o cuando uno menos espera, es cuando uno recibe la respuesta. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos nunca se olvida. Nunca olvidará o nunca se olvidará de nosotros. Amén. Aleluya. Isaías 49, 14 al 16. Isaías 49, 14 al 16. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, poderoso Señor. Adelante, mis hermanas, o alguien lo tiene, lo puede leer. El hermano Leobardo. Adelante, mi hermano Leobardo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. 14 al 16. 14 al 16. Amén. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aleluya. Entonces, Dios es fiel y nunca se olvidará de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Por eso es que dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y el Señor dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que yo te tengo esculpida, yo aquí que te tengo tatuado en mis manos. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? De que Dios es fiel, aunque nosotros a veces somos infieles, pero Dios es fiel. Él dice que Él nos tiene tatuados en sus manos. Amén. 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 ¿Sí? La mujer podrá olvidarse de su hijo, pero Él nunca se olvidará de nosotros. Aleluya. Entonces la oración, aleluya, la oración de David ahora hace esa oración dependiendo de Dios.
David ora por su relación con Dios. Entonces, en el verso 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Entonces, como acabamos de ver en los versículos 1 y 2, nos enseñan a pedir con esa súplica, con ese lamento, sin quejarnos. Y el verso 3 en adelante nos enseña qué podemos hacer en medio de la aflicción. Esa es la oración de David. Entonces, cuando tenemos un problema grave, amén. Cuando tenemos un problema grave, pero de esos graves, ¿verdad? De esos, pero graves, porque a veces, pues, no son tan graves. Si cada rato, digo, o por el familiar, ¿verdad? Cada rato queremos orar, ¿sí o no? Sí. Y yo recuerdo que el tiempo que empezó el COVID, los primeritos que les dio fue a mi familia, los que están en Nueva York. Y no nos decían, ya nos dijeron cuando todos estaban graves y no había medicina. Y ciertamente era una enfermedad pues desconocida, ¿verdad? Ahorita por lo menos ya sabemos a lo que le tiran, pero era una enfermedad desconocida. No, pues me dijeron eso y pues no, todo el mundo estaba grave ahí. Tengo 2 hermanas y un hermano allá y todititos estaban enfermos. No, pues, ¿qué no hace uno, verdad? De verdad que digo, a veces yo me pongo a pensar, si uno clamara así, ¿qué no hace uno para clamar? Cuando uno está pasando por esa enfermedad o por esas aflicciones. Yo me acuerdo que me metí a mi cuarto y me tiré, digo, Señor, por favor, pues, no sé cuánto tiempo tardé ahí, pero de verdad que pues en la misericordia de Dios, ¿verdad? Responde. Si orar, luego analizo eso y platico luego con la hermana Lucy y le digo, si oráramos así de esa manera, yo creo que otra cosa sería. Bendito Dios. Entonces, cuando pasamos en un problema grave, pues sí queremos orar, o de cada rato queremos orar. Lo terrible es que a veces no sabemos orar. Ahí está el problema. No sabemos cómo pedir. Porque la palabra de Dios dice, no recibes, o porque no pides bien. Sí, eso es grave, hermanos. No saber pedir, no saber cómo orar. Cuando pasa una desgracia, pues no sabe uno ni cómo empezar. Ni cómo empezar en la oración. Pero por eso estamos viendo, esta es la oración de David. ¿Sí? O si oramos mal. Y Dios en su misericordia, pues nos responde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para nosotros, pues, tener una idea o tener una base, tener un principio de cómo orar. Porque no es orar por orar, no es hablar como perico. Porque el perico lo que escucha, pues es lo que repite. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este principio, esta base de cómo orar. Por eso estamos estudiando este salmo. Entonces David lo que hace es, en medio de la desesperación, en medio de la aflicción, orar. Y en su oración entonces dice, ahí está, mírame, respóndeme, oh Jehová. Dios mío, alumbra mis ojos
para que no duerma de muerte. No quiere decir que eso se la pasa uno diciendo, ¿verdad? Sino que aquí es una base, es un principio para que nosotros sepamos orar. Y eso es lo que debemos hacer. Si cuando vengan las aflicciones, las pruebas en nuestra vida, amén, tenemos que aprender a orar. Y hoy hemos hecho bien en venir. Amén. Hemos hecho bien en venir en la casa del Señor. Sí, porque orar no es repetir palabras, no es repetir como perico, le digo, y pues ya lo que escucho, pues no. Es tener una base, es tener un fundamento. Sí, porque lo que hoy estamos aprendiendo pues nos puede servir para el futuro cuando estemos pasando por alguna angustia, o si lo estamos pasando pues nos puede servir ahora. Bendito Dios. Sí, esta palabra, sí, porque la palabra de Dios pues es viva y eficaz, sea en un año y estamos pasando angustia, pues yo como que el Salmo 13, pues me agarro como una base, como un fundamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra no pasa, no caduca. Bendito Dios. Entonces la palabra de Dios no va a volver vacía. Así como la lluvia cae en la tierra y hace germinar la hierba, así la palabra de Dios no volverá vacía. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, como podemos ver, pues David no fue al psicólogo. Veníamos hablando un poquito del psicólogo, ¿verdad? Sí, David no fue al psicólogo, ¿no? Digo, doctor, creo que me estoy volviendo un poco loco porque hablo solo. Sí, David no llamó a sus amigos por WhatsApp, dice, no, pues, estoy deprimido, vengan, aquí hay fiesta, hay licor, vamos a olvidarnos de la depresión, vamos a la vida loca. No, lo que hizo David es orar. Amén. Amén. Pero ahora pues la gente o va al psicólogo, o va a la fiesta, pero se quiere olvidar de su problema, pero en un lugar equivocado. Pero David lo que hizo es refugiarse en la oración. En la oración. Bendito Dios. La Biblia al día, el verso 3 dice así: Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Ante esta sensación de que Dios estaba tan distante de David, él le pide a Dios en oración y le dice: mírame, mírame. En el verso 1 decía: ¿por qué escondes tu rostro de mí? En el verso 3 le dice: mírame, respóndeme, alumbra mis ojos. Podemos ver que pide 3 cosas: mírame, respóndeme y alumbra mis ojos. Amén. Entonces David comienza así su oración porque él había almacenado en su corazón la palabra de Dios. Es por eso que en el momento más oscuro de su vida clama al Señor. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Por eso es que siempre recalcamos, ¿verdad? Escudriñemos las Escrituras, estudiemos las Escrituras, porque esta palabra, bendito Dios, pues es el que nos va a guiar, es el que nos va dando esos fundamentos de cómo podemos orar, de cómo podemos llegar delante de la presencia del Señor. O sea, esta Biblia no está nomás porque pues
pues porque soy cristiano y lo tengo que tener. No, esto nos educa, nos enseña. Por eso es importante que leamos, que escudriñemos esta palabra, que lo escudriñemos, o sea, que lo que leamos, aprendamos. Bendito Señor. Sí, para que el día de la aflicción, en el momento más oscuro de nuestra vida o de desesperación, sepamos cómo orar y sepamos cómo pedir. Así como David le clamó al Señor y le dice: mírame, respóndeme, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aleluya. Entonces, si observamos bien la oración de David, no le dice al Señor: Señor, quítame la aflicción. ¿Verdad que es diferente? ¿Sí? Quítame el problema. No, sino le dice: hazme entender. O sea, cuando él le dice: alumbra mis ojos, lo que le está diciendo es: hazme entender qué debo hacer en esta situación. Alumbra mi entendimiento, ilumina mi entendimiento para que yo pueda entender. Eso es lo que está diciendo David. Y así es como deberíamos orar nosotros. ¿Sí? No solo debemos orar para pedir bendiciones o para pedir pues por aquella persona, no. Deberíamos orar así como David. ¿Sí? Pedir para que Dios ilumine, alumbre nuestro entendimiento. Porque hay muchas cosas que pasan en nuestra vida y no entendemos. Porque no tenemos, ¿verdad? Esa iluminación de nuestro Señor. Aleluya. Alguien dijo una frase, y esta frase dice: la mayoría de los cristianos oran para ser bendecidos. ¿Es verdad o no es verdad? Pero pocos oran para ser quebrantados. Entonces lo que tenemos que hacer es orar para que seamos quebrantados. Pero lamentablemente, pues, casi siempre, pues la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Pues bendíceme, Señor, dame esto, dame el otro, dame aquello y dame aquel. Y no, la oración no es así. Y la oración es decir: Señor, quebrántame, enséñame, quiero conocerte, quiero conocer tu camino, Señor. Y la bendición, pues, ahí vendrá. Por añadidura también dice la palabra. Amén. Amén. Alumbra mis ojos. ¿Para qué? Para que no duerma de muerte. ¿Y cómo es eso? Como le digo, lo que David está pidiendo que en medio de su angustia es: alumbra mi corazón para entender, para ver con los ojos del entendimiento lo que tú quieres que yo vea. ¿Sí? Para ver las circunstancias que me rodean. Alumbra mis ojos para ver como tú ves. Para que vea más allá del problema y no vea solamente mi problema. Eso es lo que está diciendo David en esta oración. Aleluya. A veces de verdad que equivocadamente pues nosotros pensamos que la oración pues es que Dios cambie de plan o de sus planes. A veces equivocadamente pensamos eso. Pero la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad.
La oración es para someternos a la voluntad de Dios. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en el mismo nuestro Señor Jesucristo. Él se sometió diciendo, cuando Él ya iba a ir a la cruz, a punto de ser crucificado, o sea, a ser llevado, Él se sometió diciendo que no se haga mi voluntad. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Amén. Amén. Es por eso que cuando oramos, no debemos buscar que Dios cambie de opinión o de decisión. Si Él contesta nuestra oración, pues, amén, gracias, gracias Señor. Pero si Él decide y dice, quiero que aguantes otro poquito más, pues, someterse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Bendito Dios. Salmo 36, 9. Ya voy corriendo ahorita. Santo Dios. Salmo 36, 9. ¿Ya lo tienen mis hermanitos? ¿Oh? Amén. Con libertad, mi hermana Ivette. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Amén. ¿Sí? Entonces Dios es luz y en su luz veremos la luz. O sea, solo con Dios vamos a entender por qué nos pasan esas cosas. Tener la luz de Dios es ver las cosas como Él los ve. Amén. Eso es lo que dice este salmo. Don David ora por victoria sobre sus enemigos. En el 4 dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían y si yo resbalara. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ese para es importante. Lo que aquí nos está señalando es el propósito y la finalidad. ¿Para qué pide todo eso David? Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Para qué? Él dice, para que no digan, mis enemigos lo vencí, lo derroté. En otras palabras, David está colocando un argumento que nosotros también debemos de practicar en la oración. ¿Y cuál es ese argumento? David está diciendo, Señor, si mis enemigos me destruyen, van a decir que te han destruido a ti. Porque derrotar a un hijo de Dios es derrotar a Dios. Señor, Satanás se va a reír. No lo permitas, Señor. No me desampares. No me dejes. No permitas que tu gloria se desvanezca. Ese es el argumento de David. ¿Sí? Señor, si mis enemigos me vencen, van a bailar sobre mí. Sobre mí se van a regocijar. No lo permitas, Señor. Aleluya. Con el hecho de que me hayan vencido a mí, van a decir que te han vencido a ti. Por eso es que, Señor, no permitas. No lo permitas. ¿Sí? Y entonces le dice, pero tú nunca serás vencido. O sea, nuestro Dios nunca será vencido. Eso es lo que está diciendo David aquí. Así es como debemos orar.
Es como, por ejemplo, si nosotros estamos pasando un problema, ¿verdad? O una aflicción, Señor, si este problema me hunde, si esta soledad me deprime, pues me hundiré más. No permita, Señor, que me venza este problema. No permita, Señor, que me hunda. Ayúdame, Señor, por favor. ¿Amén? Amén. Porque si no, la gente se va a alegrar. Exacto. Exactamente, dice la hermana Teresa. Si no, la gente se va a alegrar. No vamos Sí. a darle gusto a la gente, ¿no? Señor, ayúdame por eso, Señor. Por favor, no permitas. Sí, porque yo busco tu gloria. Yo busco tu honra. Yo no busco para mí, sino busco para que usted sea exaltado. ¿Sí? Señor, levántame para que mi enemigo no diga, lo vencí. Y que se quede con las ganas. Hay una refrán que dice, dame paciencia. No, verá que no. El Señor, tenme paciencia. Que me tenga paciencia, Señor. No, pues el Señor sí tiene paciencia. Sí. Y nosotros somos impacientes. Exacto. ¿Sí? Entonces sí, que nos dé paciencia también para aguantar las pruebas, Ajá. para aguantar las aflicciones. Sí, hace rato decía, pues tenemos esos tres enemigos, pero no solamente esos tres enemigos, el diablo, la carne y el mundo. También a veces nuestro enemigo es hasta nuestra propia familia. ¿Sí? Nos desconocen o desconocen, ¿verdad? Te ofenden. Entonces decir, Señor, por favor no les des gusto, conviértelos, diario ahí, conviértelos a ti, por favor, Señor. Amén. Entonces podemos ver que David busca el honor y la gloria de Dios y no buscaba su propia felicidad. Y así es como debe ser nuestra vida, buscar para honrar al Señor, no para nuestra propia gloria. ¿Por qué? Porque a veces, aunque con las palabras podemos decirlo aquí, pero Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Con qué intención pedimos las cosas, aunque las palabras salgan diferentes? Entonces eso tenemos que tener cuidado también. Aleluya. Y muchas veces Satanás pues como que dice, ay no, este pobre ¿qué va a hacer? Le voy a dejar que vaya a la iglesia un domingo, 2 domingos, 3 domingos, un mes. Pero después ya no va a poder. Ahí es el Señor, ahí es donde no se deje, o sea, no me dejo. No dejo que me venza el enemigo, porque si no va a decir, la vencí, lo derroté, ya no va. Ahí es donde uno no se debe de dejar, debe de levantarse, debe de luchar, ¿sí? Debe de orar para que el enemigo pues no diga que nos derrotó. Debemos de esforzarnos. ¿Sí? Pues el Señor, pues no me desampares, por favor. No me dejes solo, no me dejes sola. ¿Sí? Yo no voy a ir nada más por una semana, por un mes, por un año. Yo voy a ir para toda la vida hasta que usted me llame a su presencia. Amén. Esa debe ser nuestra convicción. ¿Sí? Porque esta carne es muy traicionero. Pero hay que vencerlo. Amén. Hay que vencerlo. Así vengamos cansados, así llueve, truene, relampaguee, hay que vencer la carne. Porque la palabra de Dios también dice, no deis lugar al diablo. Aleluya. Entonces la confianza de David en la misericordia de Dios lo podemos ver aquí en el verso 5. ¿Sí? Es lo que declara David, dice,
mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. David no confía en su capacidad. David no confía en su inteligencia. Amén. David no confía en sus riquezas. No confía en su sabiduría. Sino dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Así que, mis hermanos, necesitamos ser como David. Confiar en la misericordia del Señor. ¿Sí? Porque el mundo cambia. Usted va a cambiar. Yo cambio. Las situaciones van a cambiar. Lo único que no va a cambiar es la misericordia de Dios y la salvación. Eso sí, nunca van a cambiar. Y eso es lo que David está diciendo aquí. Está confiando en algo que es seguro, que es inamovible. ¿Sí? Podemos confiar en una amiga, pero quizás esa amiga nos defraude, porque cambia. El único que jamás va a cambiar es Dios. Por eso es que nos conviene confiar en Dios. Haremos bien si confiamos en Él. Entonces dice David, mi corazón se alegra en tu salvación. O sea que la misericordia de Dios, ¿sí? Ahorita nosotros lo podemos ver aquí, la misericordia de Dios nos salvó de la ira del Padre. Y eso debe traer alegría a nuestro corazón. Los problemas, las situaciones que nos rodean, como les digo, un día va a cambiar. Pero esto, la salvación del Señor, nuestro Señor mismo, Él nunca va a cambiar. Él lo que dijo, eso es y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Bendito Dios. Así que hace bien en confiar en la misericordia del Señor. Hacemos bien en confiar en Dios. Bendito Señor. ¿Sí? Ahora ya no vemos que así como al comienzo que David decía, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Ahora vemos, dice, mi corazón se alegra en tu salvación. Así al principio decía, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pero ahora dice, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová. O sea que el gozo de David en el Señor y su salvación, él dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aleluya. ¿Sí? Ahora lo que hace David es elevar este canto, este himno, un canto a Dios, ¿verdad? Y su motivo de cantar es porque me ha hecho bien. Ahorita platicamos. Amén. Entonces dice, porque me ha hecho bien. Por eso ese es el motivo de David, ahora que él eleva esa oración, ese cántico, dice, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Y antes de que David recibiera el bien, ya él estaba agradeciendo con un cántico, me ha hecho bien, me ha hecho bien. Todavía no ha recibido el bien. Pero él dice, me ha hecho bien, me ha hecho bien. David entiende que Jehová le ha hecho bien. No está esperando recibir el bien. Eso es lo que deberíamos de hacer y de decir en medio de las pruebas y de las aflicciones. Dios me ha hecho bien. Amén. Dios me ha hecho bien.
¿sí? Estoy muy bien, estoy luchando, tengo problemas, cosas muy difíciles en mi vida, pero Dios me ha hecho bien. Así que necesitamos darnos cuenta, mis hermanos, de que nuestros sentimientos nos traicionan, ¿sí? No son precisas. Pero si hacemos esto y clamamos al Señor, Él iluminará nuestros ojos y nos llevará de un lugar de desesperación a un lugar de confianza, de gozo y de seguridad, porque Jehová me ha hecho bien. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un aplauso a nuestro Señor. Amén. Y así estamos terminando. Dios les bendiga. Amén. Bendito Dios. Santo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Bueno es nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendito Señor. Gracias por traer a mis hermanos, gracias por traerme a mí, Señor. En esta hora vamos a salir de este lugar, vamos a despedirnos, Señor, pero no de su presencia, sino de este lugar. Vaya usted con cada uno de mis hermanos, cuida, Señor, su salida, llévalos con bien, Señor, guárdalos en el camino de todo mal, de todo hombre violento, Señor, allá afuera, de toda malicia. Guárdalos, Señor, guárdanos, Padre Santo. Confiamos, Señor, estamos en sus manos. Sea usted con cada uno de nosotros.